Muy estimados compañeros de Toastmasters International, sirva el presente video para externarles mi más cordial agradecimiento a todos los integrantes del Comité de Nominaciones de nuestro Distrito 34. Les agradezco por permitirnos participar en este tipo de ejercicios que nos brindan la oportunidad de expresar nuestro liderazgo y pasarlo de los manuales a la acción. Mi nombre es Ángel Daniel Torruco González. Actualmente ocupo el cargo de director del área 47 de nuestra organización y habré de terminar dicho encargo en este verano. Es así como durante días anteriores he estado reflexionando sobre nuevas formas para poder aplicar mi liderazgo. Y quisiera hacerlo a través de esta extraordinaria oportunidad que nos brindan para poder seguir trabajando en favor de nuestros queridos socios. Quisiera pedirles su confianza para poder ser el candidato oficial a la dirección de la División P en las siguientes elecciones que habremos de realizar durante la Convención Nacional que se llevará a cabo en Monterrey en el mes de mayo. Durante este breve video tendré la oportunidad de explicarles algunas razones que me motivan a tomar esta acción. Por supuesto, cuál será el tema de mi campaña. También les mencionaré la situación de mi división y tendré también la oportunidad de hablarles de algunos planes de acción y datos personales para que conozcan un poco más sobre mi persona. De esta forma, los invito, queridos amigos, a que iniciemos. Ahora tendré la oportunidad de hablarles sobre un punto fundamental. ¿Cuál es el tema que habrá de dirigir toda mi campaña? El tema de mi campaña será servir para transformar. Quisiera, para poder entender este tema, que recordáramos primero cuáles son los 4 valores principales que se nos enseñan al interior de nuestra organización. Los valores que reflejan a un verdadero líder Toastmasters. El primer valor, la integridad. El segundo, el respeto. Por supuesto, el servicio y la excelencia. Para mi campaña me gustaría hacer énfasis en el valor del servicio. Por eso es servir para transformar. Lo cierto es que todos los compañeros Toastmasters aprecian el valor del servicio y lo realizan en cada una de sus acciones. Cuando, por ejemplo, tomamos un cargo durante la sesión, cuando tenemos la oportunidad de apoyar en la organización de algún concurso de área o de división, cuando somos jueces de dichos concursos, cuando participamos como concursantes, cuando organizamos capacitaciones. Es decir, en todo momento necesitamos el valor del servicio. Y considero que es a partir de ese servicio, como expresión de nuestro liderazgo, que tendríamos la oportunidad de transformar a nuestra división. Por eso, en los diferentes planes de acciones que mencionaré más adelante, podrán ustedes observar un trabajo en conjunto, porque necesitaremos de un gran equipo que quiera servir para transformar.
ha llegado el momento de platicar sobre cuál es la situación actual que tiene la División P. Y para eso me gustaría primero empezar describiéndoles cómo se compone. Tenemos un total de 4 áreas, el área 36, 47, 55 y 56, con 4, 3 y 4 clubes respectivamente. Esto quiere decir que tenemos un total de 14 clubes, de los cuales 9 podríamos considerarlos como clubes fuertes y 3 los tendríamos que considerar como clubes débiles por su membresía. Recordemos como clubes débiles aquellos que tienen 12 o menos socios. Ahora, en cuanto al programa de club distinguido, tenemos un total de 4 clubes que ya han alcanzado el programa y 2 que están próximos. Nuestra mayor área de oportunidad, de acuerdo a todos estos datos que nos arroja el dashboard, es los avances educativos. Esta parte es necesario fortalecerla porque tenemos a socios extraordinarios con mucha capacidad para poder comunicarse, pero que no han logrado ser eficaces al momento de registrar estos avances educativos. Tenemos entonces que incentivarlos y proporcionarles un plan con el cual ellos puedan tener un seguimiento a este trabajo. De manera que lo que yo les estoy pidiendo el día de hoy es la oportunidad para poder dirigir el camino de estos 228 socios que tenemos en la División P y llevar a nuestra división a ser división distinguida del presidente. Para ello, habremos de aplicar los siguientes planes de acción. ¿Cuál sería este plan de acción? Seguramente se preguntarán. He diseñado un plan con 10 estrategias exactas que nos podrían servir para llevar al éxito a nuestra división. La primera de ellas sería el plan de éxito de la división, tal y como sale en el manual. Para eso tendré que conformar un comité de división que pueda apoyarme. Ya he estado durante los últimos días pensando en perfiles de personas que son socios distinguidos dentro de nuestra división y de cada una de las áreas para que exista representatividad de toda la división. También trabajaremos en una campaña de membresías bimestral. Trataremos de crear una nueva área en Yucatán para fortalecer nuestras membresías. Ya tenemos un club apalabrado en este estado y solamente tendremos que trabajar en 1 o 2 clubes más, garantizando el crecimiento neto de 1. También tendremos una agenda de reuniones bimestral. Tendremos un seguimiento al plan de éxito de cada uno de nuestros clubes. También fortaleceremos mensualmente los clubes con capacitaciones sobre cápsulas educativas recomendadas por Toastmasters. También haremos un plan de seguimiento educativo para cada club y también lograremos la capacitación universal de nuestra división con el 100% de los clubes capacitados a través de medios electrónicos o incluso llevándolo a la sede de cada club si es necesario. Realizaremos un calendario alterno que nos sirva para siempre cumplir con tiempo y forma a los pagos de nuestra organización. Y finalmente una campaña de liderazgo de excelencia garantizando que al menos un socio por club pueda culminar su proyecto HPL.
Finalmente, queridos amigos, quisiera compartirles algunos datos personales para que puedan conocerme un poco más y saber si puedo ser digno de su confianza para poder acceder a la candidatura de la División P. A lo largo de mi vida he logrado impulsar algunos clubes Toastmaster desde que entré en la organización en el año 2012 al Club de Toastmasters Yucatán. Rápidamente me convertí en VP educativo de dicho club, ayudé a fundar el Club Batún Nueva Era, del cual fui presidente, y también logré fundar el Club Oradores de Élite, del cual también fui presidente, VP educativo, y actualmente es mi club base. Cabe mencionar que este club durante su primer año de fundación fue el club con mayores avances educativos de la División P. En el periodo pasado que tuve la presidencia alcanzamos el selecto distinguido. También quiero hablarles de mis avances educativos. He logrado alcanzar el máximo grado como comunicador oro, y también el máximo grado sin contar un cargo que sería el líder avanzado bronce. Una vez terminando esta gestión, lograré el líder avanzado plata y con ello el tan ansiado DTM. Ahora bien, en cuanto a cargos, he sido presidente de club en 2 ocasiones, vicepresidente educativo también en 2 ocasiones y director del área 47. En concursos de Toastmaster he sido 26 veces campeón de los diferentes niveles de club, área y división, juez en jefe en estos 3 niveles y capacitador también durante estos 3 niveles. Si se fijan, todos los planes de acción que yo mencioné son elaborados en un plan de coordinación con los diferentes cargos a nivel de club y de área. Soy una persona que trabaja en equipo. Denme la oportunidad de tener su confianza para ser un extraordinario director de la División P. No les fallaré.